Bien, buen día. Hoy vamos a trabajar lo que son la solución de ecuaciones lineales. ¿Sí? Es claro mantener esta parte de ecuaciones lineales teniendo en cuenta de que hay otras ecuaciones no lineales como cuadráticas, cúbicas, entre otras, que manejan procesos diferentes de cierto modo, por decirlo así, ya que tenemos que generar procesos de factorización o tenemos que hacer otros tipos de operaciones matemáticas un poco más complejas para la solución de este tipo de ecuaciones. Por el momento vamos a hacer un refuerzo de lo que se ha visto anteriormente. Entonces tenemos una ecuación lineal donde efectivamente las partes o componentes de una ecuación es primero que todo tener una igualdad y segundo tener una o más variables. ¿Sí? En este caso estamos trabajando solo una ecuación lineal con una única variable. Entonces lo que debemos hacer acá es efectivamente tratar de generar una solución, una única solución con respecto a nuestra variable independiente. ¿Sí? Cuando veamos funciones vamos a ver algo un poco más detallado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es encontrar el parámetro o el valor de esta variable. Lo más conveniente o lo que se hace es dejar la variable a un solo costado, ya sea que las dejemos todos al lado izquierdo o todos al lado derecho, no importa. No necesariamente tiene que ser al costado izquierdo o al lado derecho, como ustedes quieran, y les quede más fácil, ya que esto no incide en el resultado. Recuerden que hay muchas formas de hacer estos procesos. Hay libros que llegan y nos dicen que debo sumar o restar o realizar la operación opuesta, la que queremos eliminar, para poder pasar en cada uno de los costados de este parámetro. Es decir, yo puedo colocar 7x menos 3x menos 4 igual a 3x menos 3x más 8. ¿Sí? Puedo poner de esta manera. O puedo decir que la operación opuesta que se está realizando aquí, este término, se dirige al otro costado de la igualdad a realizar dicha operación opuesta. Acá está sumando, pasaría a restar. Entonces eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, a cada uno de las personas que están viendo este video, como lo quieran trabajar, está bien. Entonces yo lo que digo es que realizo la operación opuesta para poder eliminar este parámetro 3x y su operación opuesta sería menos 3x. Pero entonces recuerden que yo tengo que hacer lo mismo en cada lado de la igualdad para que la igualdad se mantenga y no genere un cambio en la ecuación. ¿Sí? Aquí entonces yo coloco menos 3x para restárselo a 7x y aquí ya lo resté, menos 3x se lo resto a 3x, entonces automáticamente va a tener que es 0, entonces no lo voy a colocar. Aquí en este caso, como estos son variables, perdón, son términos semejantes, estos se pueden operar. Recordemos que los términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable con el mismo exponente. Si tienen la misma variable y el mismo exponente, se pueden operar. Entonces, dejamos la misma variable, en este caso x, y resolvemos. Como son de diferentes signos, se resta y conserva el signo del número más grande. En este caso, el más grande es 7, por ende nos va a quedar 4 positivo. Ahora, lo mismo, como voy a dejar solo a este costado izquierdo mi variable para encontrar el valor de esta x, todo lo que todo lo que no tenga x o lo que no tenga variable, lo voy a pasar al otro costado o lo mismo, realizo la operación inversa para poder cancelar cada uno de esos elementos. Es decir, para que esto me dé 0, pues yo le tengo que sumar 4. Y lo mismo que haga a este costado de la igualdad, debo hacerlo al otro costado de la igualdad. Es decir, que 4x es igual a ¿quién? A 8 más 4. Reitero, acá sumé 4, por eso este 4 desaparece y pasa al otro costado. Entonces, esto me daría 4x es igual a 12. Muy bien, fíjense que aquí yo debo encontrar un número que me cancele este 4. ¿Y cómo lo puedo cancelar? Multiplicando su inverso, o sea, un cuarto. ¿Sí? 4 sobre 4 me daría 1. Y 1 por x, pues me daría x. Lo mismo debería ser acá, o sea, 1 sobre 4. ¿Sí?
Otra forma de hacerlo es que este que está multiplicando se dice que pasa al otro lado a dividir, pero realmente lo que se hace es lo que les digo, se usa o se encuentra un parámetro que multiplicado me dé 1 y por ende sabemos que ese parámetro siempre va a ser el inverso, ¿sí? Entonces aquí, ya cuando vaya a multiplicar, yo sé que 12 dividido en 4 va a ser igual a 3. Quiere decir que en este caso x va a ser igual a 3. ¿Cómo sé yo que realmente esto cumple la condición? Pues muy simple, cojo este número 3 y lo reemplazo en la igualdad. En donde se encuentra x yo voy a colocar 3 y si cumple la igualdad, si es igual, por eso es la igualdad, pues efectivamente ese sí es el valor real de x. Entonces vamos a mirar, decimos que 7 por 3, 21, menos 4 igual a 3 por 9, perdón, 3 por 3, 9 más 8. Entonces acá tendríamos 17 igual a 17. Fíjense que la igualdad es verdadera, por ende el 3 sí es el valor correspondiente a x. Bien, otro ejemplo que tenemos aquí es con respecto a la ecuación, una ecuación muy famosa en física, planteada por Isaac Newton, que es relacionado a la fuerza gravitacional, ¿sí? Esta es la ley general gravitacional que descubrió él o que planteó él en la época del 1500, 1600, ¿sí? Siglo XVI, XVII, donde efectivamente encuentran que la relación que se genera entre un cuerpo y el otro, entre más grande este cuerpo, pues más fuerza atractiva va a tener con respecto a un cuerpo más pequeño, ¿sí? Esa fuerza atractiva es la que conocemos nosotros como aceleración gravitacional y por eso es que pues, pasan tantos fenómenos físicos en diferentes sectores del universo, por decirlo así. En la Tierra, pues por eso es que nosotros podemos caminar sobre la Tierra y obviamente si vamos a mirarlo más de manera celeste, pues sabemos que los planetas giran alrededor del Sol a partir de esta fuerza gravitacional, entre otras. ¿Cuáles son estas variables? Pues estas variables es fuerza gravitacional, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Entonces esa es una de las variables. Otra es la constante gravitacional, que es la otra que tenemos también ahí. La otra, ¿cuál es? La masa de los cuerpos, y R, que sería el radio, que en este caso es la distancia. Tenemos R porque es el movimiento que genera la Luna alrededor de la Tierra, pues es de manera circular, ¿sí? Entonces, con los planetas con respecto al Sol, pues sabemos que es elíptico, pero entonces ese sería como el radio que tendríamos con respecto a eso. Entonces ya sabemos que es fuerza gravitacional, constante gravitacional, masa. Esto se conoce como masa 1 y masa 2, pero pues usualmente esa masa minúscula es del cuerpo más pequeño y masa mayúscula es del cuerpo más grande. Y el radio, que es la distancia entre los dos cuerpos. Bien. Pero listo, esto es como una apertura con respecto a esta ecuación que es muy famosa en la parte de física. Aquí nos piden que vamos a dejar esta ecuación de tal manera que vamos a dejar esta variable, en este caso m, como m igual a, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo esto o cómo dejo yo este m igual a con respecto a esta ecuación? Pues esto es muy sencillo. Todo lo que le esté estorbando a m lo voy a pasar al otro costado o voy a realizar las operaciones opuestas e inversas de tal manera que me permitan despejar este m. Entonces lo primero que yo podría hacer, reitero, no es, en este caso, como todo esto es un producto, ¿sí? Pues no importa si comienzo con la constante gravitacional, no importa si comienzo con esta masa, no importa si comienzo con este exponente, no importa si comienzo con este radio. O sea, esto hay mucha forma de iniciar esto. Pero pues yo voy a iniciar con este radio al cuadrado que está dividiendo. Entonces su opuesto sería la multiplicación para que esto con esto se cancele y me dé 1. Y recuerden que el producto por 1 es la propiedad del elemento neutro de la multiplicación, no va a alterar en nada. Quiere decir que acá este costado debo multiplicar por lo mismo que coloco al otro lado. Entonces esto me daría r al cuadrado por la fuerza gravitacional es igual a la constante gravitacional por la masa, en este caso digamos que de la Luna, según el ejemplo, y la masa de la Tierra. Lo mismo.
¿Cuál sería el opuesto? Digamos que voy a despejar esta parte de acá. Entonces, ¿cuál sería su inverso para que esto me dé 1? Pues sería 1 sobre la constante gravitacional. Por ende, acá sería 1 sobre la constante gravitacional. ¿Sí? Entonces, esto me quedaría radio al cuadrado por la fuerza gravitacional sobre la constante gravitacional. Porque es que no quiero que me quede como un 6. Digamos que así. Constante gravitacional igual a las dos masas. Sí, al producto entre las dos masas. Si no tienen puntos, recuerda que hay muchas formas de expresar una multiplicación entre términos algebraicos o aritméticos. Puedo utilizar paréntesis, puedo utilizar ambos paréntesis, puedo utilizar el por, que ya no se utiliza por cuestiones de, se puede confundir con una X de las variables. Entonces, hay muchas formas. Sabemos que eso es un producto. Lo mismo, operación inversa sería 1 sobre la masa. Lo mismo hago acá para que esto se cancele y me dé 1, y 1 por la masa, pues me dé la masa. Entonces, llegamos a que el radio al cuadrado por la fuerza gravitacional sobre la constante gravitacional por la masa es igual a la masa del cuerpo más grande, ¿sí? Yo lo puedo expresar así o lo puedo cambiar, puedo colocar esto de esta manera y no va a alterar en nada, va a ser totalmente lo mismo, ¿sí? Entonces, estas son las formas de hacer el despeje de las ecuaciones, ambas pues están bien, no hay ningún inconveniente con esto. ¿Listo? Entonces, esto es una forma de empezar a trabajar y empezar a generar el despeje de este tipo de ecuaciones, ya que efectivamente es como el terror del estudiante, ya sea de colegio o de precálculo de alguna ingeniería o de la parte de la educación superior. Listo, acá nos están dando efectivamente un documento, ¿sí? Perdón, acá nos están diciendo que tenemos una caja donde efectivamente tiene unas longitudes con respecto a su volumen. Tenemos el ancho, alto y grosor, o ancho, largo y altura, como lo quieran llamar. Es no muy relativo respecto a eso. Entonces nos dicen que el área superficial A del rectángulo, ojo, nos están diciendo que el área A, acá no están hablando del volumen, acá nos están diciendo del área de cada una de las caritas. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. ¿Sí? Entonces cada una tiene, nosotros sabemos que esto es una figura rectangular, por ende es base por altura, o en este caso sería W por L, sería una, pero como tiene dos caras, entonces sería 2LW o 2WL, ¿sí? No importa. Entonces fíjense, acá tienen las caras de arriba y de abajo, 2LW, 2WH. ¿Cuáles serían estas caras de acá? Esta con respecto a la que se encuentra atrás, ¿sí? Y 2LH, que serían como las bases. Entonces 2LH serían las bases, no sino las que se encuentran a los costados. 2LH, porque es una y dos, ¿sí? Entonces esa sería el área. Digamos que con una caja, una lámina de cartón, quiero hacer esa caja, entonces estas serían las características. En este caso nos piden despejar W, o sea, esta partecita de acá. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer eso? Muy fácil. Entonces yo tengo acá área es igual a quién. Entonces, lo mismo. El único término que no tiene W es este término de acá. Entonces, yo voy a mandar ese término para el otro costado. ¿Y cómo cancelo ese término para que eso me dé 0? Teniendo en cuenta que 0 es el elemento neutro de la adición, pues obviamente lo resto, por supuesto, ¿sí? O le aplico la propiedad opuesta. Entonces, esto daría 0 y al otro lado debo hacer lo mismo. Entonces sería 2LH es igual a 2LW más 2WH. Fíjense que aquí hay una particularidad. Aquí tenemos esta variable en ambos términos. Por ende, nosotros ya vimos algo que se llama factor común. ¿Factor de quién? De estos dos términos. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo buscar un elemento que multiplicado por W me dé 2LW. Y ese elemento ya sabemos que es 2L. ¿Sí? 2L por W, 2LW.
Entonces, un elemento que multiplicado por este segundo término me dé primero positivo. Entonces yo ya sé que como esto es positivo, este también tiene que ser positivo para que se siga conservando este signo de acá, ¿sí? Para que siga siendo positivo. Entonces, más por más, más. ¿Por quién debo multiplicar ese W? Reitero, este W para que me dé 2WH. Ah, pues por un 2H, que es el que me haría falta. ¿Sí? Y esto sería igual a ¿quién? A, pues a A menos 2LH. Fíjense, yo pude haber sacado como factor común el 2W, ¿cierto? Como factor común. Pero como acá me están diciendo que dejemos en términos de W, pues yo simplemente saco el que me interesa. De resto lo dejo porque después, cuando lo tenga como 2W, debo generar el proceso para pasarlo al otro costado o su operación inversa para que quede en el otro costado. Entonces, esto sería igual a ¿quién? Ojo, esto es un término completo. ¿Sí? Entonces esto lo puedo mover o lo debo mover de manera completa. Es decir, que lo opuesto de este término, ¿quién sería? 1 sobre 2L más 2H. Y esto se cancelaría con esto y me daría 1. Y 1 por W me daría W. Pero lo mismo que yo multipliqué acá, debo hacerlo al otro costado. Entonces eso me quedaría como A menos 2LH partido en ¿quién? ¿Por qué digo partido? Pues porque hice de una vez la multiplicación o lo puedo dejar como 1 sobre ese pedazo, ¿sí? ¿Sobre cuál paso? Sobre 2L más 2H. Eso se puede dejar o 1 por esto o de una vez aplicarlo y dejarlo de esta manera. Y esto sería igual a ¿quién? A W. ¿Sí? Entonces fíjense que ya llegamos a eso. Yo lo puedo expresar de esa manera o puedo colocar W es igual al área menos 2 veces, o sea, las caritas de ese rectángulo, de esa caja, sobre 2 veces L más 2H. ¿Sí? Entonces, eso está en términos ya de W. Esta es una de las respuestas o colocado de esta manera, no importa. Entonces fíjense que no es complicado hacer el despeje de estas ecuaciones, esto es muy simple, es muy sencillo, no tiene misterio con respecto a eso. Espero les haya gustado este video y tengan un poco más claro con respecto a ecuaciones lineales. El próximo video ya es de ecuaciones cuadráticas, la solución entre ellas y cómo operarlas. Gracias.